En este tiempo, casi en todo el mundo, se habla de Navidad. Toda esta semana, seguramente, en la mayor parte del mundo, se habla de Navidad. Y se evoca ese texto bíblico que está en los evangelios, en algunos de los evangelios, donde nos habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en todo lugar se evoca de distintas formas. Y generalmente, para mostrar el pesebre, se buscan personajes o personas que dramatizan o hacen los cuadros vivos de lo que sucedió allí en aquel lugar. Pero también vemos que en casas, en templos diversos, se pueden utilizar figuras hechas de barro, de madera, de caucho, de lo que sea. Hay diversos materiales utilizados para elaborarlas. ¿Y qué se hace con ellas? Se toman por época de diciembre, y cuando ya se acaba esta época de diciembre, ¿qué se hace con ellas? Se recogen y se empacan y se echan a una caja, o si ya no sirven, se botan. Y la cuestión es que puede pasar el tiempo y no suceder nada, y más bien las familias seguir peor que antes, igual o peor, porque se utilizan sencillamente para hacer un recordatorio, pero no se ve el efecto de lo que realmente sucedió hace más de 2000 años. Hace más de 2000 años hubo un evento que realmente tiene trascendencia por todos los tiempos y que es extraordinario, pero mucha gente no comprende ni tiene la claridad del significado de lo que esto sucedió, y al no saberlo, entonces sencillamente se convierte en una tradición, se convierte en una época no más, en una historia, como en una narración, como en un cuento, algo que nos contaron, algo que nos dijeron y nos parece está bonito, pero no más. Entonces, qué tremendo, porque el deseo de Dios es que lo que Él hizo hace más de 2000 años se vea hoy en la vida de cada corazón, en la vida de cada persona. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, es bueno en esta hora que nosotros meditemos desde la palabra del Señor realmente lo que esto significa. San Lucas 2, versículo 4 al 7, podemos mirar en la pantalla o en la Biblia, directamente en tu Biblia o en la pantalla, y leamos juntos, ojalá en voz alta. Dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronados con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. ¿Cómo estaba María? ¿Y qué era? ¿Encinta qué es? Estaba embarazada. ¿Y qué dice? Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿No había lugar para quién? Para ellos en el mesón. ¿Cuál es el tema de esta reflexión en esta hora? Jesús busca un pesebre. Ese es el título del mensaje de hoy. Jesús busca un pesebre. ¿Acaso ya no lo tuvo hace tiempo? Eso que Él hizo en ese tiempo sigue sucediendo hoy. Dios sigue buscando un pesebre. Jesús sigue buscando un pesebre. Punto 1. Sin embargo, aunque Él lo buscó, aunque José y María buscaron ese lugar, no hubo un lugar para el Señor. Sería el punto 1. No hubo un lugar para el Señor Jesús. Vemos cómo por causa de el gobernante Augusto César en ese tiempo, él emite un edicto que ordenaba que se debía hacer un censo en ese lugar de Judea para saber cuántas personas había en ese lugar. Por causa de todo esto, pues mucha gente de muchos lugares que eran propias de la región debían regresar, y entonces digamos que ese lugar o los hoteles de ese sitio se fueron llenando. ¿Qué es un mesón? Un lugar para descansar. Eso es lo que significa a nivel del diccionario. Un lugar para buscar reposo, donde se quitan las cargas y se descansa. Ellos buscaron ese lugar, pero no lo encontraron. Había tanta gente en ese tiempo que tuvieron que buscar otro lugar. Pero miremos en un momento qué vivía María y José en ese tiempo. Si precisamente llegó el momento para tener el bebé, ¿qué estaría pasando? ¿Cómo sería el cuadro para los dos, José y María?
y lo que fue para José. Vemos que se dio el alumbramiento, y el alumbramiento es el momento del nacimiento del bebé. Me imagino cuando llevaba 4 centímetros de dilatación, 6 centímetros, cuando llegaba 8 tremendos y no ha encontrado el lugar. Tenían que buscar y buscar y buscar, pero en todo lugar donde ellos buscaron estaba cerrada la puerta. No había un lugar para José y María y el bebé que venía, Jesús. Entonces, ¿qué hicieron? Por causa de esa urgencia, porque el bebé iba a nacer ya, entonces buscaron un establo. En ese establo había un pesebre, había un lugar. Amén. Ahora, es necesario que entendamos que hoy, ¿cuánto tiempo después? 20 siglos después, el cristianismo continúa. Lo que Jesús hizo en la cruz, lo que Jesús hizo allí en ese pesebre y lo que hizo en la cruz se sigue dando a través de los siglos. Miremos qué está haciendo Jesús hoy. Él está buscando corazones. Apocalipsis 3:20, ¿qué dice la palabra de Dios? Leamos juntos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué hace el Señor? Está tocando a la puerta. Hoy día Jesús sigue tocando a la puerta y se encuentra con corazones que parecen un mesón. ¿Y qué es un mesón? Como el que vivió Jesús en ese momento, María y José, ocupados. Ese lugar estaba lleno de gente. No puedes entrar. Aquí no hay espacio para ti. Pues Dios está encontrando hoy, aunque sigue Jesús tocando el corazón en el mundo entero, se encuentra con corazones que parecen un mesón. Y es un mesón como el estilo de aquel día cuando María llegó a tocar junto con José para que él pudiera nacer. Entonces, es necesario que entendamos cómo encuentra hoy muchos corazones que parecen un mesón. Es un corazón tan lleno ¿de qué? De orgullo, lleno de argumentos humanos, lleno de filosofías humanistas como ayúdate que yo te ayudaré y muchas otras cosas así, que se les asumen al Señor y no es de Dios. Y vemos tantas otras cosas que llenan el corazón, tanta ocupación también, tanta creencia errada, tanta tradición con la que fuimos levantados y tanta religión que aleja al ser humano de Dios en lugar de traerlo a Jesús. Y Dios nos salva por religiones, Dios nos salva por tradiciones, porque repitamos cosas cada año. Dios salva porque alguien pueda creer en Jesús. Amén. Entonces, es necesario que entendamos eso. Mucha gente está tan ocupada, no solamente en su mente, sino aún en el tiempo, trabajos, ocupaciones, viajes y tantas cosas, que se le dice al Señor, no hay tiempo para ti, no hay lugar para ti. Qué pena estamos, lo que yo tengo ya es más que suficiente. Y se le podría decir, alguien podría pensar, con esto que yo vivo, pues bien así. Entonces el Señor poder decir al corazón, como dijo a su iglesia, en la iglesia de Sardis, en la iglesia Laodicea, donde le dice la iglesia, no, ¿sabes qué? Yo estoy tan rico, no tengo de nada necesidad. Pero ¿qué le contesta el Señor? ¿Y qué le contesta Dios hoy al que piensa de esa manera? ¿No sabías tú que eres pobre, desventurado, miserable y ciego? ¿Que no tienes nada? ¿Que realmente no eres rico porque no eres dueño de nada? ¿De qué somos dueños? De lo único que uno es dueño es del pecado de uno. Pero el resto, todo lo bueno le pertenece a Dios. Amén. Entonces es necesario que entendamos eso. Dios hoy está tocando los corazones y quiere que todos nos dispongamos, que no hayan más corazones como el mesón que le dicen a Dios, no tengo tiempo, y se pasa la vida y no hubo tiempo. Y estar aquí en la tierra es solamente un paso. Estar aquí en la tierra es un tiempo nomás donde estamos preparando maletas para una eternidad con Cristo o sin Él. Lo cierto es que el alma sigue viva para gozo o para sufrimiento. Amén. Entonces, es necesario que miremos lo que dice Apocalipsis 3:17. ¿Qué dice? Eso, que se le puede responder a Dios con tanto que hacer en la tierra, soy rico y de nada tengo necesidad. Pues no es así, todos necesitamos al Señor. ¿Qué hizo José y María cuando no encontraron un mesón abierto, cuando ninguna puerta se abrió? Buscar otro lugar. Era un lugar cómodo, ¿no? Incomodísimo. Ay, pero qué mejor que un hotel. Pues sí, ellos iban a buscar en un sitio para poder dormir y descansar en una buena cama. Pero no encontraron eso. Encontraron un pesebre.
Punto 2, un pesebre. ¿Cuál fue el lugar adecuado para el nacimiento del Señor Jesús? Un pesebre. Ese fue el lugar adecuado. Y miramos lo que dice Lucas, nuevamente el versículo, en Lucas 2, versículo 7, ¿qué dice la Biblia? Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos. ¿Dónde? Digan conmigo, en el mesón. ¿Dónde no hubo lugar para José, María y el niño? ¿No hubo lugar en dónde? En el mesón no hubo lugar. Y hoy mucha gente también le dice al Señor, no hay lugar para ti. No hay lugar. No hay lugar. Entonces, ¿qué es un pesebre? Un pesebre, según el diccionario, es un depósito en el cual se coloca alimento para que los animales coman. Y se puede hacer de madera, se puede hacer de ladrillo, en cualquier material. Seguramente el de aquel tiempo era de madera. Era el comedero de los animales. ¿A qué olería ese lugar? En ese lugar podían comer las cabras, las ovejas, los burros, los caballos, etc. Entonces, ¿cómo es un establo? ¿Huele bien? No huele bien. ¿Tú te acostarías a dormir en un establo? Lo pensamos 2 veces. No, pero es que ya huele a orines. Orines de vaca, orines de cabra, de caballo, de lo que sea, los animales que estén ahí. Hay estiércol, es incómodo. Pero a ese lugar llegó Jesús. Porque el Hijo de Dios, el Dios del universo, no encontró, el Hijo del Dios del universo, ese lugar. ¿Sería que lo tomó de sorpresa? No, para él nada fue de sorpresa. Todo estaba perfectamente dispuesto para él. Y no enseñarnos también lo que es la humildad. Entonces, ¿qué está buscando el Señor? ¿Un lugar cómodo? No. Al tocar el corazón no está buscando comodidad, porque Él no encuentra un corazón realmente bueno, cómodo, limpio. Él encuentra un pesebre en cada corazón. Un pesebre. Entonces, ¿qué está buscando el Señor? ¿Un lugar cómodo? Diga conmigo, no, un lugar dispuesto. Eso fue lo que encontró. No encontró un mesón donde hubiera cama, mesita de noche, luz y todo lo demás. Encontró un pesebre. Así encuentra el corazón de todas las personas a nivel de la tierra. Cuando el Señor nos busca, cuando el Señor toca nuestro corazón y definitivamente le aceptamos, Él encuentra un pesebre. Un pesebre que maloliente, olor a pecado, alejado de Dios, un corazón que tiene heridas, que tiene emociones afectadas, un corazón con mucha herencia de maldición por causa de todo lo que nuestros antepasados trajeron sobre nosotros también. Un corazón religioso, un corazón con conceptos equivocados, un corazón que le decía a Dios, no quiero nada contigo, un corazón aún rebelde. Así nos encontró el Señor, así, en esa actitud de no querer. Yo quiero ser Dios de mí mismo, yo puedo mejor, yo puedo más. Era una vida de orgullo y de altivez en nosotros. Éramos ¿qué? Enemigos de Dios, enemigos de Dios. Efesios 2, 1, 3. Vamos a mirar textualmente lo que dice la Biblia, cómo encuentra el corazón cuando Él llega a un corazón. Efesios 2, 1 al 3 dice, a ver, lean conmigo en voz alta. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Cómo estábamos? ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿En qué? En delitos y pecados. ¿Qué haces tú con un muerto? ¿Un muerto se lee en la casa? ¿Qué hay que hacer con un muerto? Sacarlo rápido. Porque cuando se corrompe huele muy feo. Pues el pecado es un olor terrible delante de Dios y nos aleja de Dios. Así el Señor encuentra cada corazón y cada vida. Muerto. Una persona muerta a nivel físico necesita de formol y muchos otros elementos químicos para que al podrirse no huela mal y no lo saque rápido de ahí. Por eso por tarde al otro día hay que irlo a enterrar o quemar. Pues espiritualmente el Señor nos encuentra igual. Llenos de errores, llenos de debilidades y sobre todo alejados de Dios. Alejados de Dios. Dice Efesios 2, 12. ¿Qué más dice la palabra? Perdón, no terminé la anterior. Dice, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Cómo estábamos viviendo? Solamente guiados por los deseos de nuestra carne. Y la carne no aconseja bien. Dice, haciendo la voluntad ¿de qué? De la carne y de los pensamientos. ¿Y qué éramos? A ver, digan conmigo, ¿qué éramos? Por naturaleza, hijos de ira. O sea, ¿éramos hijos de Dios? No. Por eso el pastor Julián,
Cuando él habló en la primera reunión y ahorita vuelve a decirlo, Dios tocó mi corazón y me dijo, habla eso también. Porque cuando una persona, cuando un bebé, muchas veces un bebé es una sorpresa para mucha gente. Para unos alegría, para otros dolor, tristeza y temor y angustia. Pero nosotros no éramos hijos de Dios. Dice, una persona sin Jesús, está plena, muerta en el pecado, es una persona que es hijo de ira, es hijo de desobediencia. Entonces éramos hijos del diablo. Usted y yo éramos hijos de Satanás. Pero yo nunca lo pedí, no, yo tampoco. No sabía que yo era hija del diablo. Pero éramos, sin Cristo éramos eso. Estábamos sometidos por Él, guiados por Él, manejados por Él. Nuestra voluntad era manejada por Él mismo. Entonces, el Señor hoy nos recuerda, en cambio, a través de una adopción, se piensa 2 veces, se piensa 3 veces, se planea muy bien. No se busca así porque sí, al azar. Miro bien qué niño voy a adoptar. Pues el Señor lo pensó muy bien. Para Él no le tomó de sorpresa adoptarnos a todos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén conmigo? Dios te llamó a ti para adoptarte como hijo, porque no éramos hijos de Dios, éramos creación de Dios, pero no hijos de Dios. Solamente por su Hijo podemos ser realmente hijos de Dios. ¿Qué dice? Entonces, ¿cómo estábamos? Mira lo que dice Efesios 2:12. Efesios 2:12, léelo conmigo. En aquel tiempo, o sea, cuando estábamos muertos en pecados y alejados de Dios, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo estábamos? Sin esperanza. Por eso el diablo fácilmente puede tumbar a cualquiera. Sin Jesús, la persona está expuesta a ser destruida fácilmente y está toda llena de pecado. Le decía al Señor en otro tiempo, cuando empecé a caminar con el Señor, bueno, ¿y qué pasa con tanto tiempo que yo decía, iba donde el cura y le decía, acúseme, Padre, de esto y de esto y de esto? Y el Señor me decía, no, pues ahí sigue el bulto de pecados y se siguen amontonando a través de los días, de los años. Hasta que no viene Jesús a nuestro corazón, ese pecado no es borrado. Amén. Entonces, una persona llena de pecado está alejada de Dios, porque nadie ha quitado el pecado. No es un hombre, no es un cura, el que limpia el corazón es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén conmigo? En aquel tiempo, dice la Biblia, estábamos sin Cristo, alejados de Dios, alejados de promesas, alejados del cuidado de Dios, alejados, sin esperanza, dice, y sin Dios en el mundo. Entonces, ¿con quién estábamos aquí? Sin Dios en el mundo. ¿Quién nos acompañaba realmente? Mira para atrás tu vida, a ver si realmente estabas protegida y protegido. Que por pura misericordia no morimos sin el Señor. Es por pura misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Estábamos lejos, sin el favor de Dios. Romanos 3:23, que dice la palabra. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano, desde que Adán y Eva pecaron, dice la Biblia, que por un hombre vino el pecado. Y por ese hombre vino la muerte. Dice, ¿para quién? Para todos los hombres. De ahí en adelante, todos los seres humanos nacimos bajo maldición. Y por eso hasta los niños hay que mostrarles a Jesús, porque los niños también necesitan ser salvos. Los niños también necesitan conocer al Señor. Y bienaventurado aquel niño que desde pequeño empieza de verdad a conocer al Señor. Amén. Entonces, es necesario que nos dispongamos, en Romanos 3:23, acercarnos al Señor. ¿A qué vino entonces Jesús? Si nos encontró en ese estado a todos los hombres, toda la raza humana perdida, toda la raza humana alejada de Dios, ¿por qué vino Jesús? Qué bueno entenderlo. Punto 3, ¿a qué vino entonces Jesús? Entonces Jesús vino a encontrarnos a nosotros y a ver el estado de nuestro corazón. Él ya lo conocía y él antes de nacer, escuche esto, él sabía que venía a nacer como un niño para morir. No se vino, no venía pensando de pronto casarse, tener un trabajo, una empresa o cosas así. No, él desde antes de nacer sabía, nazco como un niño, porque él ya existía desde la eternidad. Nazco como un niño, tomo un cuerpo de hombre para morir. ¿Por quién? Por nosotros, por toda la humanidad. Por toda la humanidad vino el Señor a morir por cada uno de nosotros. Entonces, el Señor lo planeó todo con tal de que su raza, lo que Dios creó desde el principio, no se perdiera. Entonces, es necesario que entendamos eso.
Punto 1, ¿a qué venía Jesús? En ese punto 3 te digo primero, venía a mostrar la buena voluntad de Dios. Alguien podría juzgar cuando le va mal, las cosas no resultan. Dios, es por culpa tuya, es que mire cómo me están saliendo las cosas de mal, vivo al revés, mire lo que me está pasando. No, no es culpa de Dios. Dios es el ser más precioso, perfecto, grande, incomparable y lleno de amor, que ama a todos los seres humanos y por eso planeó desde antes de que naciéramos que su Hijo viniera a morir por nosotros. Entonces, ¿a qué venía? Precisamente a mostrar, dice la Biblia en Lucas 2:14, leamos juntos la palabra. Dice, gloria a Dios en las alturas. ¿Quién dijo eso? Cuando Jesús estaba en ese pesebre, entonces se oyeron los ángeles que decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿qué? Paz. ¿En la tierra qué? Paz, paz, dice. Y buena voluntad ¿para con quién? Para con los hombres. En otro tiempo, todo el mundo, y en otro tiempo, al caminar sin Jesús, todo ser humano es enemigo de Dios. Todo ser humano es realmente maloriente delante de Él. Todo ser humano. Todos necesitamos, por eso, venir a Jesús. Todos estábamos perdidos. Entonces, por eso Él dice, aunque eran mis enemigos, con sus pensamientos, sus acciones, sus palabras y todo, yo los amo. Yo los amo y vine por ustedes. Entonces dice la palabra, miremos aquí, punto 2, venía a buscar y a rescatar lo que se había perdido. ¿Dónde dice la palabra? Lucas 19:10. Leamos juntos qué dice la Biblia. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Diga, yo estaba perdido, pero Jesús vino a buscarme. Yo estaba perdido. Tú no estás aquí por accidente. Tú no estás oyendo esta palabra porque sí. Tú la estás oyendo porque sencillamente Dios quería que escucharas. Entonces, como haya sido, porque estás de visita, porque estás allí en casa de visita o porque estás con otras personas que te invitaron o lo que sea, como haya sido, Dios te tiene oyendo la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y bienaventurado aquel que oye la palabra, porque puede levantar la fe. Punto 3, ¿a qué más venía el Señor? Venía a sanar y ayudarnos. ¿A sanar qué? El corazón. ¿Qué dice Lucas 4, 18, 19? A ver, leamos juntos. ¿Qué dice Lucas 4, 18 y 19? Todos en voz alta. El Espíritu del Señor, esto lo dijo el Señor Jesús ya como hombre. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿A quién vino? A los pobres, a los que no valíamos nada. Bueno, ¿y los demás valen? No, nadie vale nada sin Él. Nadie vale nada. Dice la Biblia, un montón de gente amarrada y atada sin Dios vale menos que nada. Tremendo eso, ¿no? Entonces, ¿a qué vino? A los pobres, a los que entendemos necesito un cambio, necesito a Dios. Entonces vino a traer buenas nuevas a los pobres. ¿A qué vino Jesús también? Dice, ¿me ha enviado qué? A sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Estábamos heridos, el corazón lleno de errores, de rabia, de ira, de odios, de rencores por tantas cosas que vivimos o nos hicieron. Pero el Señor vino a sanarnos el corazón, y a darnos un corazón nuevo, perdonador, capaz de mirar de otra manera a aquel que nos hace daño. ¿Y qué más dice? Y traer vista al ciego, levantar, liberar al cautivo. ¿Cuál es el cautivo? El enfermo. El Señor vino a sanar los cuerpos, vino a sanarnos también a todos, pero también vino a traer vista al ciego, porque estábamos todos ciegos. Nos cogía el diablo como una marioneta y nos movía así como Él quería. Y hacíamos como Él quería. Por eso dice, de acuerdo al deseo del príncipe de este mundo, del aire, en el campo espiritual. Así vivíamos, pero el Señor vino anunciar buenas nuevas de salvación. ¿A qué más venía el Señor? Punto 4, a liberarnos de herencias vanas. ¿De cuáles? Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice la Biblia, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿De dónde nos rescata el Señor? De una vana manera de vivir. Como vivimos antes sin Él, no valió nada. Nada. No, pero yo hice muchas cosas. Tuve plata, trabajé, estudié, todo eso. No vale nada. Valdrá por un rato acá en la tierra, pero después ya no vale nada delante de Dios. Entonces por eso el Señor nos dice, lo vengo a rescatar de la vana manera de vivir, la cual ustedes recibieron de sus padres. Porque nuestros antepasados nos dejaron muchas maldiciones atrás, y más si no conocían al Señor. Y dice la Biblia, no fuimos comprados ni rescatados con cosas corruptibles como el oro o la plata, lean conmigo, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo de qué?
de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Con qué nos vino a rescatar el Señor? ¿Con qué? Diga, con la sangre de Cristo. La de un cordero. ¿Cuál cordero? El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántas veces repetimos eso sin entenderlo? En el Antiguo Testamento el cordero, los corderos eran animalitos, sí, perfectamente sanos físicamente, pero no entendían por qué los amarraban, por qué los llevaban, por qué los sacrificaban, por qué derramaban su sangre, por qué. Ellos no entendían, pero Jesús, el enviado por el Padre, sí sabía que venía y voluntariamente se entregó. Y por eso desde el Nuevo Testamento podemos decir, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Diga, Jesús vino a quitar mi pecado. Jesús vino a liberarme. Jesús vino a hacer algo nuevo en mi vida. Amén. Y por último, versículo punto 5, ¿a qué más vino el Señor? Venía a tomar nuestro lugar. Romanos 5:8, leamos en voz alta que dice la palabra. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con todos los seres humanos. Nadie puede juzgar a Dios y decirle por culpa tuya tal cosa. No, Señor. Dios es el Dios bueno y perfecto que quiere siempre acercarnos a todos. No hace excepción de personas. Nos perdona todos los pecados por terrible que hayan sido. Su sangre es más poderosa que cualquier pecado por horrible que sea. Su sangre, santa y perfecta, es capaz de liberar y limpiar a cualquier ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, con tiempo, Dios mismo dispuso amarnos y dispuso, antes de que tú y yo naciéramos, hacerlo a través de su Hijo en una cruz. Abrirnos el camino para limpiar nuestro corazón y acercarnos de vuelta a casa. Acercarnos de vuelta al papá, acercarnos de vuelta a Dios. No por accidente fue para Él. Él lo planeó todo para adoptarnos como verdaderos hijos. Amén. Entonces, punto 4, ¿a qué vino entonces el Señor Jesús? ¿A qué vino Él? A todo esto, a cambiarnos la vida, a cambiarnos el rumbo, a darnos un giro, una vuelta, porque el que está lleno de pecado tiene una dirección exacta a la oscuridad. Pero quien camina con Jesús y entiende esto, empieza a caminar en un giro opuesto a la vida que llevaba para caminar de acuerdo a la voluntad de Dios bajo la cobertura del Señor Jesucristo. Y punto 4, Jesús nace en el corazón por el Espíritu Santo. Miremos Mateo, ¿qué dice la Biblia en Mateo 1:20? A ver, todos leemos acá. Ya en casa, leamos Mateo 1:20. Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, allí estaba José preocupado porque quién sabe de quién sería el niño, no era de él y él era el que estaba al lado de ella. No habían tenido relaciones sexuales y ¿cómo así que resulta embarazada María? Entonces el Señor, por causa de la humanidad de José, porque él no es Dios, entonces le da un sueño para ayudarle a entender y que no se fuera del lado de ella. Y le dice, lo que lleva María en su vientre es dado por el Espíritu Santo. Ahora, Jesús está buscando corazones, está buscando un pesebre, un lugar, no un lugar limpio ni cómodo, porque a todos nos encuentra perdidos en la oscuridad más terrible, malolientes. Entonces para Él no es un lugar cómodo, pero es un lugar donde Él necesita llegar para liberar a cada persona que tiene en su corazón es un pesebre maloliente. ¿Cuántos dicen amén? Un día, piensa por un momento cuando Él vino a tu corazón, ¿cómo te encontró? ¿Cuál fue el estado de tu corazón cuando Él te buscó y tocó a la puerta? Dios quiere que no olvidemos de dónde Él nos sacó y de dónde nos rescata. Ya no viene el Espíritu Santo a traer un bebé a nuestro vientre físicamente como lo hizo con María, sino que viene a que ese hijo Jesús sea concebido en tu corazón y en mi corazón, en tu corazón y en mi corazón. Y para que esto suceda no es por idea mía, no es por tontería mía, no es porque a mí me dio la gana, es sencillamente porque a Dios le plació atraernos a Él y que naciéramos del agua y del Espíritu. Una persona no puede nacer en sus propias fuerzas, nace por el poder del Espíritu Santo. Si en María nació un bebé en su vientre por el poder del Espíritu Santo, hoy en tu corazón y en el mío
Jesús también puede nacer por obra del Espíritu Santo. Ya no físico, sino espiritual. Ya no físico, sino en el corazón. Y renovar nuestra vida de pesebre a un lugar que huela bien. Amados, ahora te hago esta pregunta. ¿Podrá alguien rechazar la bondad de Dios? ¿Podrá alguien juzgar a Dios señalándolo de algo negativo en nuestra vida, cuando Él mismo anhela lo mejor para ti y para mí y para tu casa y mi casa? Los culpables somos nosotros de alejarnos de Él, pero Él ahí está buscándonos día tras día, nos está llamando y sigue tocando a la puerta de tu corazón y de mi corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Como el mesón? ¿Lleno? ¿Ocupado? ¿Y no hay un lugar para Jesús? ¿Cómo está tu corazón? ¿Como un pesebre que recibió un día el Señor Jesús, pero que después por tantas ocupaciones y cosas y circunstancias ya es solamente un recuerdo, y ese pesebre que un tiempo fue limpiado de pronto empezó a oler otra vez como antes? ¿O cómo está tu corazón? Como un corazón que un día recibió al Señor, oyó del Señor, pero poco a poco se alejó de Él. Y ya ese corazón huele mal. ¿Cómo estamos? Cada uno, por favor, medita en tu corazón. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está mi corazón? O sencillamente nunca yo he recibido a Jesús. Está peor que un pesebre, maloliente. Pues hoy te invito para que de nuevo, si nunca lo has hecho, recibas a Jesús hoy en tu corazón. Pero si alguna vez lo hiciste y te dejaste apagar, o no estás en el proceso que Dios quisiera que tú siguieras, hoy Dios te dice, vuelve como el hijo pródigo. Vuelve a casa. No vivas como mendigo, porque Dios te llamó para que vivas como hijo. Lejos de la casa del Padre se vive mendicidad y esclavitud. Solamente espiritualmente en la casa de Jesús, de nuestro Padre, el corazón empieza a ser transformado y a tener un nuevo aroma.